Una de las cosas que vamos a ver en estos encuentros y desencuentros con Jesús es lo lejano que las personas pueden estar de una correcta comprensión de la misericordia de Dios, aunque tengan una vida religiosa, piadosa y, fíjense, moralmente correcta. Así que para la reflexión de hoy, yo quiero invitarlos a que leamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, los versos 36 a 50. Si usted tiene su Biblia en mano o su celular, o también se va a proyectar, Lucas capítulo 7, 36 al 50. Doy lectura. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabería quién es el que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta al hombre: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, le respondió Simón. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata o 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, le dice Simón. Has juzgado bien, le dice Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con tus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Hermoso, ¿no es cierto? Miren todo lo que vamos a desglosar y lo que vamos a desmenuzar de esta historia. Vamos a ver. En el relato tenemos, además de Jesús, a 2 personajes importantes. Uno de ellos, un hombre fariseo. ¿Cómo se llamaba él? Simón. Que tenía a Jesús como un profeta, ¿no es cierto? El texto dice, porque si no lo tuviera como profeta, no hubiera dicho, si fuera profeta. No, él invitó a Jesús a la casa, probablemente porque tiene a Jesús como profeta. Y el tercer personaje es una mujer. ¿Cómo se llama ella? Pecadora. Pero ese no es su nombre, ¿no es cierto?
Esta mujer, nuevamente, una mujer en la Biblia, o nuevamente tenemos a un relato en que el hombre tiene nombre y la mujer no. Y peor que eso, no solo la mujer aquí no tiene nombre, sino que se le conoce por su característica, ¿no es cierto? Por su mala fama. ¿Cómo se le conoce a ella? Pecadora. Entonces, es triste, ¿no? Tenemos a un hombre, Simón, ¿cómo estás? Y a esta pecadora, ¿verdad? Y pensando en esto de mujer pecadora, el sentido de la narración de Lucas y la vuelta que da a la comprensión que uno tiene en un principio es hermosa, ¿no es cierto? Porque el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la salvación aquí se hace en realidad en una persona que hace parte de un sector que es muy marginado en la sociedad judía de ese tiempo. Era difícil ser mujer en ese tiempo. Si hoy día es difícil, en ese tiempo era aún más. Y además, esta no es solo una mujer, sino que una mujer que es conocida en todo el pueblo como pecadora. Nosotros, la verdad, no sabemos cuáles son sus pecados. Algunos dicen que puede ser que ella hubiera sido una prostituta, pero no hay nada en el texto que diga cuáles eran sus pecados, aunque uno puede deducir que seguramente eran pecados muy marcantes para que ella fuera conocida así, ¿no es cierto? Así que por un lado tenemos una serie de muestras de afecto que revelan en la mujer una actitud profunda de amor y de fe, ¿verdad? Tenemos amor a Jesús y fe en Dios. Y por otro lado, en el relato, tenemos la respuesta de Jesús que responde y sorprende a los fariseos porque salen del marco meritocrático al que ellos estaban acostumbrados. Miren, Jesús con la respuesta que da parece que valora aspectos diferentes a los que valoran los fariseos. Parece que los conceptos de aceptación y perdón de pecados de Jesús no son los mismos que los conceptos de aceptación y perdón de pecados de estos hombres. El fariseo no se alegra, el fariseo no dice, "Oh, este sí es profeta, este sí algo diferente se nos trae, porque miren lo que hace a esta mujer pecadora, la perdona". Ojalá hubiera sido así. El fariseo mira y dice, y yo pensando que este era profeta, porque si fuera profeta, no se dejaría tocar por esta mujer pecadora. Acuérdense que en este tiempo el sentido de pecado, el sentido de maldición, es algo que se contamina. Por eso al leproso no se le toca. Por eso a la mujer pecadora menos. Pero Jesús se deja tocar por ella. Jesús recibe de ella lo que ella tiene que entregar. Pero al fariseo eso parece que no le hace sentido. Algunos estudiosos han entendido la actitud de la mujer desde un punto de vista penitente. O sea, ella lo que estaría haciendo es buscar por medio de estas muestras de amor el perdón de sus culpas, ¿no es cierto? Lo que muchas veces también lo vemos en nuestra sociedad hoy día, pero que en realidad es algo terrible, porque entonces la muestra de afecto de la mujer e incluso su lloro serían actos interesados, no serían actos de gratitud. Eso haría con que sus actos fueran un poco sinceros y no una muestra de un corazón
que está verdaderamente arrepentido. Eso piensan algunos. Nosotros vamos a quedar mejor con la interpretación de que los que defienden el hecho de que ella más bien se presenta a Jesús después de haber experimentado el perdón de Dios. Porque en el fondo lo que ella quiere es manifestar con signos externos el amor y la gratitud que ella tiene por el perdón de Dios. Eso daría mucho más sentido, ¿no es cierto?, a sus lágrimas, a sus besos y a ese derroche de perfume. El perfume de alabastro es un perfume caro, pero lo que ella hace es en agradecimiento. Entonces, ella llora por el dolor que genera, digámoslo así, su arrepentimiento. ¿Han llorado por arrepentimiento? Es un lloro doloroso, es un lloro amargo, pero al mismo tiempo es un lloro de alegría, porque nos sentimos liberados de la carga que traemos, ¿no es cierto? Verso 38. Ella fue y se colocó detrás de Jesús junto a sus pies y se echó a llorar. Jesús aquí está recostado en la mesa hacia un lado. Esto no es una mesa como nosotros la conocemos hoy día, sino que hay alfombras, hay almohadas y las personas se ponen recostadas hacia un lado con la comida que está puesta a lo mejor en pequeñas bancas, pero Él no está aquí sentado como nosotros. Él está recostado hacia un lado. Entonces esa mujer llega, no sabemos bien cómo llega, si entró a escondidas, porque para empezar, déjenme decirles algo, en esta cena no habían mujeres. En la casa de un fariseo, si se llama a alguien importante a comer, las mujeres sirven, pero los sentados a la mesa son hombres. Entonces esta mujer llega, parece que llega a lo mejor un poco a escondidas, y más encima esta. ¿Qué hace esta pecadora en casa de un fariseo? No lo sabemos, el texto no lo dice, pero ella entra y llega a Jesús hasta sus pies. Llega a sus pies y llora. Probablemente llora por el arrepentimiento de sus pecados, o quizás llora de alegría por la experiencia de haber sido perdonada por Dios. Ella entonces se quita el velo, desata su cabellera y empieza a secar los pies de Jesús que están bañados por sus lágrimas. Y el relato dice que eso sorprendió al público que estaba ahí, ¿no es cierto? Sorprendió a los hombres que estaban en la mesa, a tal punto que provoca el comentario del fariseo muy, muy hacia adentro, pero que dice, un profeta debería ser capaz de reconocer la condición de las personas que lo tocan, de las personas con las que trata. Ahora fíjense, la mujer tiene fama de pecadora. ¿Y cuál es la fama del fariseo? El fariseo tiene fama de piadoso y de correcto. La mujer tiene fama de pecadora. El fariseo tiene fama de ser observante de la ley. Y frente a los demás, el fariseo de hecho tiene un estatus de pureza, de persona moralmente intachable. Pero pareciera en el relato que Jesús ve todo diferente. Y el relato sigue con esta especie de parábola, ¿no es cierto? La parábola de los deudores, que Jesús entrega como si fuera una respuesta. La suma de 500 denarios equivaldría a una remuneración de 500 días de trabajo
no era poca plata, era harto. Y el motivo por el cual el prestamista perdona las dos deudas, tanto de la grande como de la que es más chica, es la insolvencia de los deudores. Ninguno de los dos puede pagar la deuda. Algo que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, para los que están escuchando el relato. Porque en el relato, el prestamista perdona la deuda de ambos deudores. Pero en la vida, ¿cómo es la vida? En la vida, el deudor está llamado a pagar y el prestamista a cobrar. No tiene sentido lo que hizo Jesús. No tiene sentido la parábola que entrega. Porque es poco meritocrática. ¿Se acuerdan otras veces que hemos dicho que todos nosotros tenemos a Jesús como en una cajita? Todos nosotros tenemos un concepto de Jesús. Y entonces dibujamos inconscientemente, mentalmente, un marco. Y creemos que Jesús solo puede moverse dentro de nuestro marco, dentro de nuestra cajita. Entonces, cuando Jesús actúa fuera de nuestro marco, actuamos como el fariseo. Nos sorprende. No alcanzamos a comprender qué es lo que pasa. No entendemos lo maravilloso de lo que estaba sucediendo ahí. Porque tenemos nuestra idea meritocrática de que para que Jesús me perdone, yo debo cumplir con determinadas actitudes. Actitudes que por lo demás el fariseo sí cumplía. ¿No es cierto? Así que la parábola nos deja dos enseñanzas. Por un lado, tiene su propio mensaje sobre la relación que existe entre el perdón de pecados y el amor. Y por otro, da simbolismo al relato. El arrepentimiento de sus pecados, de los pecados de la mujer, abre en su corazón a la misericordia de Dios mucho más, muchísimo más que la actitud mezquina del fariseo. El fariseo quiere honrar a Jesús invitándolo a la mesa, ¿no es cierto? Aquí las estoy haciendo bien. ¿Ah? Aquí me estoy quedando como rey, piensa el fariseo. Pero lo que nosotros vemos es que el amor de la pecadora manifestada en sus lágrimas, en sus besos y en el derramar del perfume, revela una fe que la lleva a experimentar salvación a ella, no al fariseo. Y esa salvación es tan tremenda y lo que le entrega Jesús a ella es tan tremendo que Jesús termina diciéndole, vete en paz. La peor pecadora, por medio de su arrepentimiento, recibe perdón de Jesús. Mientras que los fariseos, qué triste, ¿no? Mientras eso pasa en la vida de la mujer, en la mentalidad del fariseo, ella sigue siendo una pecadora. Él mismo lo pensó en el verso 39 del texto. Pero Jesús, en cambio, aún reconociendo que los pecados de ella han sido muchos, declara que la mujer ha quedado liberada del peso de sus culpas. La mujer entonces es perdonada de acuerdo a su amor. Este amor describe las consecuencias del perdón. De nuevo, mientras ella es perdonada por su gran amor, el fariseo es regañado por la actitud de él frente a eso. Así que no se trata solo de mi comportamiento,
pensando en el fariseo, sino que se trata de cómo mido a los demás. El fariseo se mide con una medida, pero él mide a ella con una medida diferente. El tema aquí, queridos, queridas, es la poca gratitud del fariseo frente al perdón de Jesús. Porque recuerden la parábola, no es que él dice, yo perdono el de 500 y no perdono el de 50. El deudor en la palabra, el prestamista en la palabra, perdona a ambos deudores, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que lo que hace Jesús es poner a Simón en el mismo lugar de la pecadora. ¿Tú te crees el cuento, Simón? ¿Te crees gran cosa? ¿Cuánto me debes? 50. Te perdono. ¿Sabes cuánto me debe ella? 500. ¿Y sabe qué hago? Perdono a ella igual como te perdono a ti. En buen chileno, deja de lecera, Simón. Ubícate. Ponte en tu lugar. Necesitas mi perdón igual que ella. Mira cómo yo la perdono. ¿Se fijan o no? Entonces no se trata aquí de cuánto se debe. Ambos deudores son perdonados. Pero Simón, el tema de Simón es que Simón no se siente pecador. Simón no se siente necesitado de perdón. Solo que para Jesús, el fariseo también fue perdonado y el pecado del fariseo no es menor que el pecado de la mujer. Para Jesús, el fariseo debería ser tan agradecido como la mujer pecadora. ¿Y saben algo? Aunque uno sea o piense ser, porque también nos pasa, una persona de vida intachable, porque yo no miento, porque yo busco al Señor, porque yo cuido la forma con que hablo, yo cuido mi vestimenta, yo busco ser un cristiano, una cristiana intachable. Yo busco la santidad. A los ojos de Jesús, todos debemos ser agradecidos y todos debemos de reconocer su perdón, porque nosotros podemos incluso, escúchenme, incluso ser líderes en nuestras iglesias, como lo eran los fariseos, y aún así no tener la adecuada comprensión del amor de Dios y de su perdón. Ahora ya terminando, una pregunta. ¿Cómo se mide el perdón de Dios? ¿Qué tamaño tiene el perdón de Dios? El perdón de Dios tiene el tamaño exacto de nuestros pecados y tiene el tamaño exacto de nuestro arrepentimiento. Ni más ni menos. El perdón de Dios tiene el tamaño exacto del vacío que cada uno de nosotros lleva adentro. Y al final, Jesús despide a la mujer diciendo, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo despide a la mujer? Vete en paz. Qué cosa más linda. No lo está diciendo a cualquier persona. Está diciendo a la que todos conocían, no por su nombre, sino que por la pecadora. Y llega Jesús
y le dice, vete en paz. No me debes nada. No me debes nada a mí. No me debes nada a nadie. Vete en paz. El pecado, queridos, queridas, hace exactamente eso. El pecado o los pecados nos quitan la paz. Vivir en pecado, vivir sin importar, porque pecadores todos somos, pero vivir sin que nos importe el pecado, nos quita la paz. Y qué terrible es no vivir en paz. Pero también qué bendición es recibir el perdón de Dios y tener paz. Las lágrimas de la mujer eran exactamente eso. Era una petición de querer vivir en paz. Ahora, tener paz tampoco significa no tener problemas. Tener paz significa tener la capacidad de vivir los problemas. Porque eso es lo que entrega el Señor. Así como le dijo a ella, vete en paz. El Señor, cuando nos entrega paz, nos entrega la capacidad de vivir las situaciones difíciles de la vida, sabiendo que el Señor nos ha perdonado y está allí, en el centro de nuestros días malos. Les digo algo. Jesús ese día dijo, vete en paz a la mujer. Y Jesús está diciendo, vete en paz a nosotros hoy también. El tema es si nosotros vamos a actuar como el fariseo o vamos a actuar como la mujer. Jesús es el único, de hecho, capaz de darnos paz, sin importar el precio, sin importar el tamaño de nuestra deuda, sin importar el tamaño de nuestros pecados. Porque para Él no le interesa actitudes como la del fariseo. Para Él le interesan las lágrimas sinceras como las lágrimas de la mujer. Señor, nosotros ya en esta tarde queremos pedirte por paz. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos digas, vete en paz, tal como dijiste a esta mujer en este relato. Te pedimos, Señor, por paz en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en la universidad. Te pedimos por paz en nuestras relaciones con los demás. Te pedimos por paz en nuestra relación con nuestros familiares. Te pedimos por paz, Señor, con nuestros amigos e incluso, Señor, danos paz con nuestros enemigos. Danos paz en medio de nuestros temores. Danos paz en medio de nuestras preocupaciones.
Danos paz en medio de la abundancia y también en medio de la escasez. Danos paz, Señor, en la salud, pero también danos paz en la enfermedad, Señor. Y danos el corazón, Señor, igual al corazón de esa pecadora. Que cuando lleguemos, Señor, delante de ti, tengamos presente que no hay nada que podemos ofrecer más allá de nuestras lágrimas y de nuestro arrepentimiento, Señor. Danos ese corazón arrepentido, limpio, puro, que llega entregado a tus pies, Señor. Llega entregado y humillado, Señor. Buscando de ti, Señor, paz, paz. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Haznos sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Para poder escuchar esa voz que dice, vete en paz. Vete en paz. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por relatos como este, Señor, que nos entregan de manera tan profunda, Señor. Tanto de ti, Señor, tanto de tu carácter, tanto de tu persona, Señor. Aléjanos de la maldad, Señor. Aléjanos incluso, Señor, de los que, queriendo hacer el bien, hacen el mal, Señor. Y ayúdanos, Señor, a medir los otros con la medida correspondiente, Señor. De hecho, ayúdanos, Señor, a que si en nuestras vidas algún día nos encontremos con la mujer pecadora, ten misericordia de nosotros, Señor, y no permitas que actuemos como el fariseo, Señor. Sino que ayúdanos a que nos alegremos, a que nos impresionemos, nos espantemos por la grandeza de tu amor, Señor. Y bendice esta iglesia, Señor, porque esta iglesia también necesita paz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.